Antes de comenzar con esta historia, quiero decir algo muy importante. Muchos creen que hacer pactos con el diablo es solo una leyenda, una historia inventada para asustar a la gente. Pero a lo largo del tiempo, han existido relatos de personas que aseguran haber hecho promesas a fuerzas oscuras, promesas que después no pudieron cumplir. Y según cuentan esas historias, cuando alguien hace un trato con algo que no pertenece a este mundo, no hay forma de romperlo, porque aquello que escucha la promesa siempre vuelve a cobrar lo que se le ofreció. Por eso dicen que jugar con este tipo de cosas es peligroso, porque una vez que pronuncias las palabras, ya no hay vuelta atrás. Y la historia que estás a punto de escuchar explica exactamente por qué. Hace muchos años, mucho antes de que los vecinos comenzaran a ver aquella sombra negra cerca de la casa, ocurrió algo que Marta jamás le contó a nadie. En ese tiempo, Marta todavía vivía con el padre de Óscar y Sofía. Para los vecinos parecía un hombre normal, trabajador, callado, pero dentro de la casa las cosas eran diferentes. El hombre pasaba noches enteras encerrado en el cuarto del fondo. Encendía velas, dibujaba símbolos extraños en hojas de papel y en ocasiones incluso en el suelo. Marta pensaba que solo eran obsesiones extrañas, hasta aquella noche que cambiaría todo. Esa noche, Marta despertó por un ruido. Eran susurros, voces bajas, como si alguien estuviera hablando dentro de la casa. Cuando se levantó para ver qué pasaba, notó que la puerta del cuarto del fondo estaba entreabierta y la luz de las velas salía por la rendija. Marta se acercó lentamente y miró dentro. Lo que vio la dejó paralizada. El padre de sus hijos estaba arrodillado en medio de un círculo de símbolos. Había velas encendidas alrededor y repetía una frase una y otra vez, como si estuviera rezando, pero no era una oración, era una ofrenda. Con voz temblorosa decía: «Te los entrego, te ofrezco a mis hijos, dame poder, dame lo que prometiste». En ese momento, el aire dentro del cuarto se volvió helado. Las velas comenzaron a temblar y detrás del hombre comenzó a formarse algo, una sombra, oscura, alta, sin rostro, más negra que la propia oscuridad. Marta sintió un terror que nunca había sentido en su vida. Había entendido algo terrible. El hombre con el que vivía estaba intentando entregar a sus propios hijos a algo que no era humano. En ese momento, Marta tomó lo primero que encontró cerca de la puerta y sin pensarlo, lo atacó. El golpe resonó en toda la casa, luego otro y otro más, hasta que el hombre dejó de moverse. Aquella noche, Marta hizo desaparecer todo rastro de lo ocurrido. El cuarto fue limpiado, los símbolos borrados, y para los vecinos, el padre de los niños simplemente se había ido, que había abandonado la casa, que nunca volvería. Y con el tiempo, el pueblo dejó de preguntar, pero la casa nunca volvió a sentirse igual. Había algo en el ambiente, algo pesado,
algo que no estaba allí antes de aquella noche. Al principio fueron pequeñas cosas, ruido en las paredes, golpes suaves durante la madrugada, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Marta pensaba que era su imaginación, o el miedo que todavía no la dejaba dormir. Pero una noche, Sofía apareció llorando en la puerta de su habitación. Tenía apenas 4 años y estaba temblando. Marta la abrazó y le preguntó qué había pasado. La niña señaló hacia el pasillo oscuro y dijo algo que hizo que el corazón de Marta se detuviera. «Hay un hombre negro parado ahí». Marta encendió la luz inmediatamente. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Pensó que solo había sido una pesadilla. Pero esa misma noche, Óscar también despertó y dijo algo parecido. Dijo que había visto una sombra muy alta parada frente a su puerta. Una sombra que no se movía. Una sombra que parecía estar mirándolos. Desde ese momento, las noches se volvieron cada vez más extrañas. Las luces parpadeaban, las puertas se abrían solas, y algunas veces Marta sentía algo aún peor. Sentía que alguien respiraba cerca de su oído cuando estaba sola. Pasaron los meses, luego los años, y aunque la vida parecía seguir adelante, la sensación de ser observados nunca desapareció. Marta comenzó a trabajar en el Oxxo que estaba en la entrada del pueblo. Tomaba turnos largos. A veces regresaba muy tarde por la noche. La carretera estaba siempre oscura y el silencio era absoluto. Una madrugada, mientras caminaba de regreso a su casa, sintió algo extraño, esa sensación de que alguien la seguía. Se detuvo, miró hacia atrás. No había nadie, solo la calle vacía. Pero cuando volvió a caminar, vio algo al final de la calle, algo que la hizo quedar completamente inmóvil. Frente a su casa había una figura, alta, negra, parada justo frente a la ventana de la sala. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, como si hubiera estado esperando. Marta sintió el mismo frío que había sentido aquella noche del ritual, la misma presencia, la misma oscuridad, la misma sombra. En ese momento entendió algo terrible. Aquello no se había ido, nunca se fue. Solo había estado esperando el momento adecuado, esperando a que los niños crecieran, esperando a que el pacto finalmente pudiera cumplirse. Marta corrió hacia la casa, abrió la puerta con desesperación. Óscar y Sofía estaban dormidos en sus habitaciones. Todo parecía normal, pero cuando Marta miró nuevamente por la ventana, la figura ya no estaba. La calle estaba vacía. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo que jamás podría olvidar. A las 3 de la madrugada, los tres despertaron al mismo tiempo. No por un ruido, no por un grito, sino por algo mucho peor. Un susurro, una voz profunda que parecía venir de todas las paredes de la casa al mismo tiempo y repetía una sola frase: ellos ya fueron ofrecidos. En ese momento, todas las luces de la casa se apagaron, y desde el cuarto del fondo, el mismo cuarto que Marta había limpiado años atrás, se escuchó algo arrastrándose lentamente sobre el piso, como si algo muy grande se estuviera moviendo en la oscuridad.
Los niños comenzaron a llorar. Marta trató de calmarlos, pero ella misma estaba paralizada por el miedo. El sonido seguía acercándose, lento, pesado, arrastrándose por el pasillo, hasta que finalmente algo se detuvo frente a la puerta de la habitación. Hubo silencio, un silencio tan profundo que parecía que la casa misma estaba conteniendo la respiración. Y entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse lentamente. Marta abrazó a sus hijos con todas sus fuerzas. La puerta se abrió apenas unos centímetros y en la oscuridad del pasillo apareció la misma sombra, alta, negra, sin rostro, pero esta vez estaba dentro de la casa. La sombra no caminaba, se deslizaba por el suelo y por las paredes al mismo tiempo, como si no perteneciera a este mundo. Y entonces la voz volvió a escucharse, más clara, más cerca, más fría. Lo prometido debe cumplirse. En ese momento, toda la casa comenzó a temblar. Las ventanas vibraron, las luces explotaron y un viento helado atravesó las habitaciones. Los vecinos dirían después que esa noche escucharon un grito que parecía venir de muy lejos y al mismo tiempo de todas partes. Pero cuando la policía llegó a la mañana siguiente, la casa estaba completamente vacía. No había señales de lucha, no había sangre, no había rastros. Marta había desaparecido. Óscar y Sofía también. La casa quedó abandonada durante años, pero algunos vecinos juraban haber visto algo extraño algunas noches. Una sombra alta, parada frente a la ventana. La misma sombra, esperando. Y lo más perturbador de todo ocurrió mucho tiempo después. En el Oxxo donde Marta trabajaba, un empleado revisaba las cámaras de seguridad durante el turno de la madrugada. Todo parecía normal, hasta que vio algo en una de las pantallas. Frente a la caja había una mujer con 2 niños. Los 3 estaban completamente inmóviles, mirando directamente hacia la cámara. El empleado sintió un escalofrío, porque la mujer se parecía demasiado a Marta, y los niños a Óscar y Sofía. Pero lo que realmente lo hizo apagar las cámaras esa noche fue lo que apareció detrás de ellos. Una sombra enorme, más grande que cualquier persona, extendida por toda la pared. Y cuando el empleado revisó el video cuadro por cuadro, notó algo que jamás olvidaría. La sombra parecía tener la misma forma que el padre de los niños, como si aquella presencia hubiera tomado su figura, como si aquello que había sido invocado años atrás lo hubiera reclamado. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a entender lo que realmente había ocurrido. El hombre había intentado hacer un pacto, había prometido algo demasiado grande, algo que jamás debió ofrecer. Pero al morir antes de completar el ritual, su alma no encontró descanso. Quedó atrapado entre la vida y la muerte, entre este mundo y aquello que lo escuchó aquella noche, condenado a vagar como una sombra, buscando cumplir la promesa que hizo. Porque hay pactos que incluso la muerte no puede romper, y hay promesas que, tarde o temprano, siempre se cobran. Y hasta aquí termina el relato de esta noche. Si esta historia logró perturbarte, deja tu like, así sabré que quieres seguir escuchando lo que se esconde en la oscuridad. Comparte este video, pero ten cuidado. Algunas historias no se quedan solo en la pantalla. Y suscríbete y activa la campanita, porque en Relatos Extranormales
Siempre hay relatos que nadie debería escuchar, pero todos quieren oír. Gracias por acompañarme. Ahora apaga la luz, mira a tu alrededor y recuerda algo. Si escuchas un ruido detrás de ti esta noche, tal vez no sea tu imaginación. Cara ventor salem noctaris umbra benitas calem sorat. Cara ventor salem noctaris umbra benitas calem